Lo que nadie te enseñó sobre las personas. El arte silencioso de descifrar intenciones, detectar engaños y blindar tu mundo interior. Introducción. Lo que siempre estuvo frente a ti. Hay algo que nadie te dijo cuando eras pequeño. Algo que debieron enseñarte antes que las matemáticas, antes que la historia, antes que cualquier otra cosa. Y es esto: la persona más peligrosa con la que vas a tratar en tu vida no se va a presentar como tal. Va a sonreír. Va a parecer cercana. Va a decirte exactamente lo que necesitas escuchar. Y tú, sin esta habilidad, no vas a verlo venir. Lo que estás a punto de leer no es un manual de desconfianza. No es un curso para convertirte en alguien cínico que sospecha de todo el mundo. Es algo mucho más poderoso: la diferencia entre vivir reaccionando a lo que pasa y vivir entendiendo por qué pasa. ¿Cuántas veces confiaste en alguien que no lo merecía? ¿Cuántas veces interpretaste una señal al revés? ¿Cuántas veces sentiste algo raro en una situación pero te convenciste de que era tu imaginación? Eso no fue falta de inteligencia. Fue falta de entrenamiento perceptivo. Y eso se puede corregir. A lo largo de estos capítulos aprenderás a descifrar lo que el cuerpo revela mientras la mente intenta ocultarlo. Entenderás por qué las personas actúan como actúan, incluso cuando ellas mismas no lo saben. Descubrirás cómo el entorno puede transformar a alguien amable en alguien destructivo. Aprenderás a escuchar el silencio, a detectar contradicciones, a responder sin perder tu centro y a protegerte de quienes buscan usarte sin que lo notes. Y hay algo que encontrarás al final de este recorrido que muy poca gente conoce: la habilidad de convertirte en alguien imposible de descifrar, imposible de manipular, imposible de desestabilizar. Cuando llegues a ese punto, el mundo funcionará diferente para ti. Empecemos. Capítulo 1. El cuerpo habla antes de que la boca decida. ¿Alguna vez alguien te aseguró que estaba tranquilo y algo dentro de ti supo que no era verdad? No fue instinto mágico. Fue tu cerebro procesando información visual antes de que tu mente consciente pudiera nombrarla. El lenguaje verbal es la capa más superficial de la comunicación humana. Las palabras representan menos del 15% del mensaje real. El resto viaja a través de la postura, la tensión muscular, la dirección de la mirada, el ritmo de la respiración y algo aún más sutil: las microexpresiones faciales, que duran menos de un cuarto de segundo y que el cuerpo produce sin consultar a la voluntad. Un médico forense que pasó décadas analizando testimonios en juicios de alto perfil describió algo que ningún libro de texto le había enseñado: cuando alguien miente de forma sostenida, el cuerpo no puede mantener la coherencia en todos sus niveles al mismo tiempo. La voz puede controlarse. Las palabras pueden ensayarse. Pero la microexpresión que aparece en el rostro justo antes de pronunciar la frase ensayada no puede suprimirse voluntariamente. Es demasiado rápida. Es demasiado honesta. La creencia popular dice que hay señales específicas e universales que delatan la mentira, que alguien que mira hacia arriba está inventando, que cruzar los brazos significa ocultar algo. Eso es una simplificación peligrosa. Lo que debes buscar no es un gesto aislado, sino una ruptura en el patrón habitual de esa persona específica. Piénsalo con este caso. En los años 90, un equipo de antropólogos estudiaba comunidades en distintas culturas para entender si las emociones básicas se expresaban de forma universal. Lo que descubrieron fue contundente: el miedo, la sorpresa, el desprecio y la alegría genuina producen contracciones musculares idénticas en un aldeano amazónico, en un ejecutivo tokiota y en un adolescente neoyorquino. El cuerpo no tiene acento cultural en sus emociones primarias. Esto significa que hay un idioma corporal universal que puedes aprender a leer independientemente del origen o la cultura de la persona que tienes frente a ti. ¿Qué haces con todo esto? El primer paso es dejar de escuchar únicamente con los oídos y empezar a observar con los ojos. Antes de creer lo que alguien dice, nota cómo lo dice. Practica con 3 filtros simples. Primero, energía: si sube cuando habla de algo, le importa; si baja, lo incomoda o lo evita. Segundo,
Congruencia: si el cuerpo y las palabras no van en la misma dirección, la verdad siempre está en el cuerpo. Tercero, dirección: si se acerca, busca conexión; si se aleja aunque esté físicamente presente, ya no está contigo. Esto no es paranoia. Es percepción. Y la percepción entrenada es uno de los activos más poderosos que un ser humano puede desarrollar. En el siguiente capítulo descubrirás algo que cambia por completo la forma en que interpretas las acciones de los demás. Capítulo 2. Detrás de cada conducta hay una necesidad, no una intención. ¿Cuántas veces te tomaste personal algo que no tenía nada que ver contigo? Alguien te trató con frialdad, alguien explotó sin razón aparente, y tú te preguntaste qué hiciste para merecer eso. La respuesta, casi siempre, es la misma: nada. Porque lo que esa persona mostró no fue una reacción hacia ti. Fue una reacción hacia su mundo interior. Hay un principio que la psicología profunda ha confirmado repetidamente: todo lo que una persona no ha procesado en sí misma regresa a su vida convertido en patrón de conducta. Lo que no resuelves internamente, lo repites externamente. Lo que no reconoces en ti, lo proyectas en otros. Alguien que te controla de manera excesiva no está intentando dominarte. Está intentando no sentirse irrelevante. Alguien que te critica constantemente no está atacándote. Está luchando con su propia sensación de insuficiencia. Alguien que desaparece sin explicación no es indiferente. Está atrapado entre el deseo de conexión y el terror al abandono. Cuando no sabes esto, cometes el error más costoso del lector inexperto: interpretas la conducta como intención directa hacia ti. Y desde ahí, todo duele más de lo necesario, todo parece un ataque personal, todo genera confusión innecesaria. Hay un experimento que ilustra esto de forma poderosa. A mediados de los años 80, investigadores reclutaron a personas sin conocimientos médicos y les mostraron vídeos de pacientes en consulta. La mitad de los observadores recibió antes del video la etiqueta: este paciente tiene problemas de conducta agresiva. La otra mitad no recibió ninguna información previa. Los resultados fueron reveladores. El primer grupo interpretó gestos completamente neutrales, como frotarse la frente o mirar hacia un costado, como señales de hostilidad. El segundo grupo describió exactamente los mismos gestos como expresiones normales de incomodidad. La conducta era idéntica. La percepción fue opuesta. La lección no era sobre los pacientes. Era sobre los observadores. La herramienta práctica es esta: antes de reaccionar a lo que alguien hace, hazte una pregunta diferente. No te preguntes qué te hizo. Pregúntate qué necesidad está intentando proteger con eso. Las personas no muestran su verdad. Muestran su defensa. No interpretes la acción. Interpreta la necesidad detrás de la acción. El que aprende a leer motivaciones en lugar de reaccionar a conductas, deja de vivir en la defensiva y comienza a moverse con inteligencia emocional real. En el próximo capítulo descubrirás por qué la misma persona puede ser un aliado en un contexto y un obstáculo en otro. Capítulo 3. El contexto lo transforma todo, incluso a las personas. Aquí está una creencia que probablemente tienes y que te genera errores de lectura constantes: que las personas son consistentes. Que si alguien es amable, es amable. Que si alguien es honesto, es honesto. Que el carácter es fijo y predecible. Es falso. La conducta humana es profundamente contextual. La misma persona puede ser generosa en un escenario y mezquina en otro. Puede ser valiente en un ambiente y cobarde en otro. No porque sea hipócrita, sino porque el contexto activa diferentes partes de su psicología. El ambiente no solo influye en cómo actúa una persona, en muchos casos, determina quién es en ese momento. Un equipo de psicólogos sociales realizó en los años 90 un estudio con voluntarios que debían negociar distribuciones de recursos entre grupos. Cuando se les llamó al experimento con el nombre "el juego de la comunidad", la mayoría cooperó y buscó acuerdos justos.
Cuando al mismo experimento, con exactamente las mismas reglas y los mismos participantes, se le llamó el juego de Wall Street, los participantes adoptaron de inmediato estrategias competitivas y egoístas. Nadie les dio instrucciones distintas. Solo cambiaron dos palabras. Pero esas dos palabras activaron marcos mentales completamente diferentes. El contexto, incluso cuando es tan sutil como el nombre de una actividad, transforma el comportamiento de manera radical. La lección que esto deja no es que las personas sean fáciles de manipular. Es que el ambiente tiene el poder de activar aspectos del comportamiento que en otras circunstancias permanecerían dormidos. Y si tú no lees el contexto cuando lees a una persona, cometerás errores graves de interpretación. Cuando quieras entender a alguien, no lo evalúes solo por cómo se comporta contigo. Observa cómo se comporta cuando nadie importante lo mira. Mira cómo trata a personas que no le aportan nada. Observa cómo actúa bajo presión, bajo el peso de una expectativa social fuerte. ¿Cómo usas esto para leer mejor a las personas? Primero, nunca evalúes a alguien en un solo contexto. Necesitas verlo en al menos 2 o 3 situaciones diferentes para tener un retrato más honesto. Segundo, cuando alguien actúa de forma que te parece extraña, pregúntate qué presión invisible puede estar operando en ese momento. Tercero, recuerda que tú también caminas bajo la influencia del contexto. No estás exento. En el próximo capítulo entrarás en algo que muy poca gente practica de verdad, la escucha real. Capítulo 4. Escuchar de verdad es leer lo que no se dice. La mayoría de las personas no escucha. Espera que el otro termine para poder hablar. Y en ese espacio de espera pierde más de la mitad de la información que la otra persona está revelando sin darse cuenta. La escucha real no tiene que ver con los oídos. Tiene que ver con la atención total. Es la capacidad de notar lo que está entre las palabras, el tono que cambia cuando mencionas algo que incomoda, la pausa de un segundo antes de responder una pregunta que debería ser fácil, la frase que se repite como si la persona necesitara convencerse a sí misma, el silencio que aparece exactamente donde debería haber una respuesta fluida. Un investigador que estudió durante años la comunicación en equipos de alto rendimiento en empresas tecnológicas descubrió algo que contradice toda la intuición empresarial. Los equipos más efectivos no eran los que más hablaban en las reuniones. Eran los que distribuían el tiempo de habla de forma más equitativa y cuyos líderes hacían más preguntas que afirmaciones. La escucha activa, no el discurso, era el motor del rendimiento colectivo. Hay un caso que ilustra el poder del subtexto auditivo de forma extraordinaria. Durante unas negociaciones laborales críticas en una empresa multinacional, un mediador externo fue contratado para facilitar el acuerdo entre la dirección y los representantes sindicales. Ambas partes pronunciaban las mismas palabras de disposición al diálogo. Pero el mediador notó algo que nadie más en la sala registraba. El representante sindical bajaba el volumen de voz cada vez que mencionaba los plazos acordados, y aceleraba el ritmo cuando describía las condiciones de los trabajadores más antiguos. Esos cambios sutiles le revelaron que el verdadero punto de quiebre no era el salario, como todos asumían, sino la protección de un grupo específico. Cuando el mediador redirigió la conversación hacia ese punto, el acuerdo se desbloqueó en menos de una hora. ¿Cómo aplicas esto en tu vida cotidiana? Empieza a notar 4 señales auditivas que la mayoría ignora. Primero, el cambio de ritmo. Cuando alguien habla fluidamente y de repente desacelera o acelera sin razón aparente, hay una emoción que se está intentando manejar. Segundo, las repeticiones. Cuando una persona repite la misma idea con palabras ligeramente distintas, está intentando convencerse a sí misma o convencerte a ti de algo que no está completamente firme. Tercero, el tono que no coincide con el contenido. Una frase tranquilizadora dicha con voz tensa no es una frase tranquilizadora. Cuarto, los silencios que no deberían estar. Cuando alguien no responde inmediatamente a algo que debería ser sencillo, el silencio no es vacío. Es proceso. Esta habilidad convierte cada conversación en información.
Y cuando cada conversación se convierte en información, ya nunca más te sorprenden. En el siguiente capítulo aprenderás algo que la mayoría hace mal, detectar inconsistencias sin caer en la paranoia. Capítulo 5. Cómo detectar inconsistencias sin volverte paranoico. Aquí está el error que comete casi todo el mundo cuando intenta detectar mentiras, lo trata como una investigación criminal. Busca al culpable. Busca la señal definitiva. Y ese enfoque no solo es ineficiente, sino que genera desconfianza sin fundamento y daña relaciones que merecen estar intactas. Detectar inconsistencias es el término correcto. No es buscar mentirosos. Es observar si el relato de una persona se sostiene en tres niveles simultáneos, lo que dice, cómo lo dice y lo que hace mientras lo dice. La verdad tiene coherencia natural en esos tres niveles porque nació de la experiencia real. La mentira, en cambio, fue construida por la mente, y la mente tiene que trabajar mucho más para mantenerla viva en los tres planos al mismo tiempo. Por eso la mentira siempre deja grietas. Un instructor de interrogatorios que trabajó durante años entrenando personal de seguridad en aeropuertos internacionales describió el fenómeno con precisión. Cuando alguien dice la verdad, la historia fluye con irregularidades naturales. Se recuerdan detalles irrelevantes, se olvidan partes importantes, el relato tiene la textura caótica de la experiencia real. Cuando alguien miente, la historia tiene una coherencia demasiado perfecta. Demasiados detalles en los momentos correctos. Demasiada linealidad. La mente que inventa construye una narración que suena lógica porque ha sido diseñada para sonar lógica. Y esa pulcritud es, paradójicamente, la primera señal de alerta. Y aquí está la parte que pocos entienden, tu referencia no es un manual de señales universales. Tu referencia es la persona frente a ti en su estado normal. Hay personas que parpadean rápido siempre. Hay personas que hablan despacio siempre. Lo que importa no es si cumplen un patrón estándar. Lo que importa es si rompen su propio patrón en momentos específicos. Para aplicar esto sin caer en paranoia, trabaja con tres niveles simultáneos. Primero, observa cómo es esa persona cuando habla de algo que claramente es verdad. Establece su patrón base. Segundo, nota si ese patrón cambia cuando el tema se vuelve sensible. Un cambio no prueba nada, pero es una señal para prestar más atención. Tercero, si notas dos o más cambios simultáneos en el tono, en el cuerpo y en el ritmo, no confrontes. Simplemente ajusta tu nivel de confianza y continúa observando. La clave emocional es esta: mantén neutralidad interna mientras observas. Si entras en la observación desde la sospecha, contaminas todo lo que ves. La observación limpia requiere calma. Y la calma es también, como descubrirás más adelante, tu escudo más efectivo. En el próximo capítulo aprenderás algo que transforma radicalmente tus relaciones, cómo responder a cada tipo de persona sin perder tu centro. Capítulo 6. Cómo responder a cada tipo de persona sin perder tu centro. Hay algo que nadie te enseña sobre las conversaciones difíciles. No se trata de tener el argumento correcto. No se trata de hablar más fuerte ni de tener más razón. Se trata de responder desde la emoción correcta, no desde la emoción que el otro activa en ti. La mayoría falla en sus interacciones no porque no entienda a las personas, sino porque responde desde su propio estado emocional en lugar de responder desde el estado emocional del otro. Y cuando haces eso, la conversación se convierte en una guerra de reacciones en lugar de un intercambio real. Al impulsivo respóndele despacio. El impulsivo acelera la conversación para empujarte a una reacción rápida. Si tú aceleras con él, pierdes claridad. Si bajas tu ritmo, desarmas su estrategia sin confrontarlo. Tu calma es más poderosa que cualquier argumento. Al dominante respóndele con neutralidad total. El dominante no busca que le des la razón. Busca jerarquía. Si entras en el terreno de la competencia, ya perdiste antes de empezar. Si te mantienes neutral, sin ceder pero sin resistir, el dominante se desorienta. No compitas. No cedas.
No te alteres. Al inseguro respóndele con claridad. El inseguro vive en un estado de alerta permanente. Interpreta silencios, lee tonos, anticipa rechazos donde no existen. Sé específico, dile exactamente lo que sí, exactamente lo que no, exactamente lo que esperas. La inseguridad se alimenta de la ambigüedad y se apaga cuando aparece la claridad. Al pasivo respóndele con estructura. El pasivo evita definir, evita confrontar, evita comprometerse. Habla en términos vagos, pospone, desaparece en los momentos decisivos. Haz preguntas concretas, dirige la conversación, reduce las opciones. El pasivo se siente seguro cuando alguien más pone el marco. Al calculador respóndele con preguntas. El calculador mide cada palabra, evalúa cada beneficio. No lo apresures, no lo sobreexpliques. Cuando respondes con preguntas bien formuladas, obligas a que su estrategia se haga visible. La claridad no viene de que él hable más. Viene de que tú preguntes mejor. Al sensible respóndele con estabilidad emocional. El sensible no reacciona al contenido de lo que dices. Reacciona a la energía con la que lo dices. Si subes la voz, si ironizas, la conversación se cierra de inmediato. Mantén tu energía estable, tu tono ecuánime. La estabilidad emocional es la forma más poderosa de contención que existe. Al impredecible respóndele con límites. No trates de descifrar cada cambio de humor, cada contradicción. Es un esfuerzo que te agota sin darte información útil. Define que aceptas, que no, desde donde conversas y desde donde no. El límite no es una muralla. Es el terreno donde tú decides vivir. La revelación central: no respondas a la conducta. Responde a la emoción que produce la conducta. Cuando respondes a la emoción correcta, la otra persona cambia sin darse cuenta. En el siguiente capítulo entrarás en el terreno más estratégico de la lectura humana. Capítulo 7. El arte de leer intenciones ocultas. ¿Alguna vez alguien te apoyó mucho y meses después descubriste que tenía un motivo que nunca te dijo? No te ocurrió porque seas ingenuo. Te ocurrió porque nadie te enseñó a leer la capa más profunda de la conducta humana, la intención real detrás de la conducta visible. Hay una verdad incómoda que los estrategas y los pensadores más lúcidos de la historia han formulado de formas distintas pero con el mismo fondo: las personas actúan por interés. No siempre por maldad, no siempre por virtud. Por interés. Y ese interés no siempre se anuncia. Con frecuencia se disfraza de generosidad, de apoyo, de cercanía, de consejo. Hay 3 capas de observación que revelan la intención real de una persona. La primera son las acciones pequeñas. No los grandes gestos. Los grandes gestos son fáciles de fabricar cuando hay un motivo detrás. Lo difícil de falsificar es la conducta cotidiana, rutinaria, aparentemente sin importancia. Cómo trata a alguien que no le sirve para nada. Cómo habla de los demás cuando no están presentes. Cómo actúa cuando cree que nadie lo observa. La segunda son las decisiones repetidas. Un patrón no miente. Si alguien siempre pospone en momentos clave, ese es su patrón real. Si alguien siempre aparece cuando necesita algo y desaparece cuando no, ese es su patrón real. No necesitas un único acto definitorio para entender a alguien. Necesitas ver el patrón que se repite a lo largo del tiempo. La tercera son los movimientos silenciosos. Las personas con agendas ocultas no gritan su agenda. La ejecutan en silencio, con pequeños movimientos que parecen técnicos, accidentales o neutrales: un retraso estratégico, una omisión de información en el momento preciso, un elogio público que esconde una maniobra privada. En el mundo empresarial existe un fenómeno bien documentado que los investigadores llaman sabotaje por omisión: un colega que nunca critica abiertamente tus ideas, pero que sistemáticamente olvida compartir información clave, se confunde con los plazos cuando tus proyectos dependen de él, o no puede asistir justo a las reuniones donde podrías destacar. Cada acto aislado parece inocente. El patrón acumulado revela la agenda.
Para aplicar esto en tu vida, hazte 4 preguntas cada vez que evalúes una relación o situación. ¿Qué gana esta persona con esto? ¿Qué perdería si actuara de otra forma? ¿Qué patrón se repite en su conducta a lo largo del tiempo? ¿Qué hace cuando cree que nadie la observa? No acuses. No confrontes sin evidencia suficiente. Solo observa, interpreta y ajusta tu posición con inteligencia. Quien lee la intención no necesita que se la expliquen. Ya sabe. Capítulo 8. Manipuladores, narcisistas y egos frágiles. Cómo protegerte sin destruirte. El problema con los manipuladores no es que existan. El problema es que la mayoría de las personas no sabe que está frente a uno hasta que ya lleva meses absorbiendo su efecto. Un manipulador no llega anunciándose. Llega con gestos de cercanía, con palabras que suenan exactamente como lo que necesitas escuchar, con una capacidad extraordinaria para identificar tus necesidades emocionales y usarlas como palancas. No manipula con fuerza. Manipula con tu propio miedo, miedo a perderlo, a decepcionarlo, a quedarte solo, a no ser suficiente. Los investigadores que estudian el control coercitivo en relaciones describen el mecanismo con una imagen clara. El manipulador no construye una jaula con barrotes visibles. Construye una jaula de expectativas, culpas y dependencia emocional tan gradualmente que la persona dentro de ella termina creyendo que eligió estar ahí. El proceso no ocurre de golpe. Ocurre por acumulación de pequeñas sesiones que individualmente parecen razonables pero que en conjunto van redefiniendo quién eres y qué mereces. El narcisista opera diferente pero con igual eficiencia. No manipula para controlarte. Manipula para sostener su propia imagen. Necesita admiración constante porque sin ella su sentido del yo colapsa. Parece seguro porque ha construido una imagen de invulnerabilidad. Pero esa imagen es una construcción. Por dentro es frágil de forma extrema. Cuando no lo complacen, se rompe. Cuando lo contradicen, explota. Cuando lo confrontan, se victimiza. Y luego está el ego frágil, que es el más común y el más invisible de los tres. No necesita destruirte para sentirse mejor. Solo necesita ponerse por encima. Compite contigo en silencio. Se ofende con facilidad. Interpreta casi cualquier cosa como un ataque. En lugar de crecer, busca rebajar. No porque sea malicioso. Porque tiene miedo a no ser suficiente. ¿Cómo protegerte? No a través de confrontación. No a través de explicaciones interminables. La protección real viene de la claridad. La claridad sobre quién eres. La claridad sobre lo que aceptas y lo que no. La claridad sobre cuánto de tu energía estás dispuesto a invertir y en quién. Un manipulador deja de ser efectivo cuando tú ves lo que está intentando hacer. Un narcisista pierde su influencia cuando dejas de entrar en su juego de validación. Un ego frágil se desactiva cuando decides no responder a sus provocaciones. La manipulación necesita terreno emocional fértil para crecer. Ese terreno eres tú cuando no tienes límites, cuando no conoces tus propias heridas, cuando actúas desde el miedo en lugar de desde la claridad. Pon límites sin explicaciones extensas. Protege tu energía sin culpa. Recuerda que alejarte no es venganza. Es higiene emocional. Y la higiene emocional no es egoísmo. Es la condición básica para ser genuinamente funcional en tus relaciones. Cuando recuperas tu centro, el otro pierde su punto de apoyo. Capítulo final. Conviértete en alguien que no puede ser leído ni manipulado. Todo lo que aprendiste hasta aquí te da una ventaja enorme en la lectura de los demás. Pero hay un nivel más alto. Un nivel que muy pocas personas alcanzan. Y es usar todo lo que sabes sobre cómo funciona la lectura humana para que nadie pueda aplicarlo contigo. Ser imposible de leer no significa ser frío. No significa ser distante. Significa tener tal dominio de tu centro interno que no produce señales innecesarias. Que no regalas información de forma gratuita. Que no dejas que la emoción del otro invada tu claridad.
que no reaccionas impulsivamente cuando alguien toca una herida tuya. Durante décadas, los negociadores diplomáticos de alto nivel han sido entrenados en una habilidad que no aparece en ningún titular, el control de la expresión emocional bajo presión extrema. Un diplomático veterano que participó en conversaciones de paz en zonas de conflicto describió en sus memorias el proceso de aprendizaje durante los primeros años de carrera. Sus instructores lo sometían a simulaciones diseñadas específicamente para activar sus reacciones emocionales, para hacerlo reír cuando no debía, enojarse cuando le convenía permanecer neutro, o mostrar alivio antes de tiempo. La práctica no era suprimir las emociones. Era procesarlas internamente sin convertirlas en información pública. Cuando permites que tus emociones se muestren sin filtro en cada interacción, estás entregando un mapa de tus vulnerabilidades. Le dices al mundo dónde presionarte para que reacciones. ¿Qué temas activan tu miedo, tu inseguridad, tu necesidad de aprobación? Y esa información, en manos equivocadas, se convierte en una herramienta de influencia sobre ti. Ser imposible de leer se construye con 4 prácticas concretas. La primera es el retraso deliberado. Antes de responder, especialmente en situaciones de presión, toma un segundo más del que tomarías normalmente. Ese segundo no te hace ver lento. Te hace ver controlado. La segunda es la neutralidad de expresión ante la presión. Cuando alguien dice algo que te molesta o que busca provocarte, tu rostro es tu primera respuesta. Si tu rostro reacciona antes de que decidas hacerlo, ya perdiste la iniciativa. Practica mantener una expresión neutra en momentos de incomodidad. No es supresión emocional. Es gestión de la información que entregas. La tercera es la economía de palabras. Cuanto más hablas, más material le das al otro para analizar, para encontrar inconsistencias, para detectar dónde estás inseguro. Aprende a estar cómodo en el silencio. El que no necesita llenar el vacío, ese domina el espacio de la conversación. La cuarta es conocer tus propias heridas antes de que otro las encuentre. Si tú sabes exactamente dónde te sientes insuficiente, dónde te duele el rechazo, dónde activas defensa automática, puedes anticipar esos momentos y gestionarlos en lugar de reaccionar a ellos. El que no conoce sus propias heridas siempre será vulnerable a quien sí las conoce. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Llegaste porque reconoces que leer a las personas es una habilidad que cambia la calidad de tu vida de forma concreta. Desde hoy vas a notar cosas que antes pasaban frente a ti sin que las vieras. Inconsistencias que se te harán visibles. Patrones que antes parecían aleatorios ahora tendrán una lógica. Emociones ajenas que antes te confundían ahora las podrás nombrar y responder con inteligencia. Una persona que aprende a ver ya no puede volver a caminar con los ojos cerrados. Y eso, aunque a veces es más complejo, siempre es más libre. Si este contenido movió algo en ti, compártelo. Dale like para que más personas puedan acceder a esta perspectiva. Suscríbete, porque lo que viene está diseñado para darte herramientas reales, no fórmulas vacías. Y déjame en los comentarios una sola palabra que describa lo que te llevas. Solo una. Gracias por llegar hasta el final. Ese solo hecho ya te dice algo importante sobre ti.